Recordemos que hemos de pedir en esta meditación lo que pedíamos en la anterior: conocimiento, amor, imitación del Verbo que por mi amor se hace carne, es decir, conocimiento, amor, imitación de Jesucristo. El Evangelio nos dice, a raíz del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, que en Oriente apareció una estrella anunciadora del nacimiento del Rey de los Judíos. Unos magos, es decir, unos astrónomos, contemplaron esa estrella y, como ellos sabían lo que significaba, emprendieron el viaje hacia el destino, la ruta que señalaba la estrella. No sabían a ciencia cierta en dónde había nacido el Rey de los Judíos, pero ellos siguieron su ideal, con prontitud, con rapidez. Aquí nos dan un ejemplo los magos. ¿Cuál es? Nosotros tenemos que ser consecuentes con los dictados de nuestra conciencia iluminada por la fe, y con rapidez, es decir, con docilidad. Aquí está la raíz, precisamente, de la santidad por lo que respecta a nuestra colaboración. Pero he aquí que durante el viaje sucedió un gran inconveniente. Desaparece la estrella. Y están desorientados los magos. ¿A dónde vamos a ir? En la vida espiritual, mis queridos televidentes, nosotros también tenemos a veces nuestras tribulaciones, nuestras desorientaciones, nuestros desánimos, hasta desesperación. ¿Qué hemos de hacer entonces? Imitar a los magos, no desfallecer, ser constantes. Si no hay constancia, no hay virtud. Y consultar con quien tenemos que consultar. Así lo hicieron ellos, consultar. Y preguntaron, ¿dónde ha de nacer el Rey de los Judíos? Herodes no sabía nada. Consulta con los sabios y ellos le dicen, pero si ya está precisamente en el profeta, y tú, Belén, no serás la última de Judea, porque de ti nacerá el Salvador del mundo. Ir a Belén. Belén está a pocos kilómetros de Jerusalén. Y le dice Herodes a los magos, enteraos muy bien de todo lo que se refiere a este niño, porque yo también quiero ir a adorarlo, es decir, a matarlo. Porque se decía Herodes para sus adentros, ¿cómo? ¿Ahora me van a destronar a mí? Los magos, con esta indicación, siguieron el camino y encontraron al niño en el pesebre junto a su madre y junto a San José. Nosotros también nos vamos a acercar con los magos a esta cueva y le vamos a ofrecer oro, incienso y mirra, como los magos. El oro es el símbolo de la caridad, la mirra el símbolo de la mortificación, el incienso el símbolo de la oración. Ante todo, el oro de la caridad, del amor. Ante todo, lo tenemos que amar mucho al prójimo y a Dios nuestro Señor como fundamento de este amor al prójimo. Si no hay amor, no hay cristianismo. Pero el amor es la floración de la fe y de la esperanza. Por eso tenemos que insistir en nuestra oración. Señor, que yo te ame mucho, 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 y que vea en cada prójimo tu imagen, para amarte a ti en ese prójimo. Dame para esto, Señor, el incienso de la oración, que sea toda mi vida una oración perpetua, es decir, una comunicación contigo. Porque ¿qué es la oración? ¿Sabéis lo que es la oración? Es una conversación con Dios nuestro Señor. Es una elevación de nuestro corazón a Dios. La oración es la rumia amorosa de los valores divinos. Si no tenemos oración, nuestra vida espiritual no puede sostenerse. Todas las fallas de la vida espiritual provienen de las fallas de la vida de oración. Todos los santos fueron hombres de oración. Por eso le tenemos que pedir a nuestro Señor la constancia en la oración. Porque hay orar y orar. Muchas veces nos quejamos de que no conseguimos lo que pedimos, pero es buena nuestra oración.
Para que nuestra oración sea buena es menester que sea constante, que sea sencilla, que sea amorosa, que sea confiada, constante. A veces nos aburrimos en la oración, sí, y a pesar de ello hemos de seguir. A veces desconfiamos de Dios nuestro Señor. A veces tratamos a Dios nuestro Señor como de potencia a potencia. No, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Tenemos que ser humildes, tenemos que confiar y perseverantes hasta la muerte. Así tiene que ser nuestra oración. Pidamos, por lo tanto, esta gracia a nuestro Señor, esta oración que va a nutrir nuestra vida espiritual. Así nosotros vamos a ofrecerle a nuestro Señor el incienso de la oración. Pero la oración nos tiene que llevar a la práctica de lo que nos comunica nuestro Señor en esta conversación con Él. Y para esto es indispensable la mirra de la mortificación. Hablar de mortificación en este siglo del confort es una paradoja, ¿no es cierto? Hoy día se tiende a gozar, a disfrutar, y sin embargo Jesucristo nos dice: para ser mi discípulo es menester tomar la cruz y seguirme. No hay cristianismo sin cruz. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dios piensa de una manera y nosotros pensamos de otra. Por eso tenemos que pedirle ante todo y sobre todo conocimiento de Él. Y a Jesucristo no lo vamos a encontrar sino en la cruz, desde el comienzo hasta el final de su vida. Desde la cuna, desde Belén, en donde está temblando, en donde está sufriendo frío, donde está sufriendo pobreza, hasta la cruz. Así tiene que ser nuestra vida. Una vida de mortificación. Advertid, la mortificación no es la cumbre de la perfección, no. Y entonces, ¿por qué insistir tanto acerca de la mortificación y la abnegación? ¿Sabéis por qué? Porque la cumbre de la perfección consiste en la caridad, es decir, en nuestra unión con Dios nuestro Señor. ¿Y cuál es el gran inconveniente para que nuestra voluntad se una a la voluntad divina? ¿Sabéis cuál es? Nuestro amor propio, la política del trompo, el deseo de gozar con los sentidos. ¿Y cómo podemos atacar este deseo constante de gozar con nuestros sentidos? Por medio de la mortificación. La conclusión es la siguiente: que aunque la mortificación no sea la cumbre de la perfección, es un medio necesario. Y esta es la razón por la cual, aunque la abnegación no sea la cumbre de la santidad, como es un medio necesario para lograrla, podemos establecer esta proporción. A más mortificación, más santidad. A menos mortificación, menos santidad. A negativa mortificación, negativa santidad. Todos los santos de una manera o de otra se mortificaron. Es decir, todos los santos vivieron en la cruz con Jesucristo. Y esta es la gracia que le tenemos que pedir. Fuera de un contexto de fe, esto no tiene ningún sentido. Y esto es una necedad, como dice San Pablo, hablando de los griegos, que consideraban una necedad la cruz de Jesucristo. Y en cambio dice: yo no me he de gloriar sino en la cruz de Jesucristo. Así tenemos que ser nosotros. Señor, enséñame a mortificarme. Enséñame a ofrecerte el oro de la caridad y el incienso de la oración y la mirra de la mortificación.